declarar, es decir, que no era inimputable, pero quedaron algunas dudas porque dos de las psicólogas que lo entrevistaron determinaron que tenía algunos delirios como de exageraciones o de grandeza cuando hacía algún tipo de descripciones. Por ahora es una pericia psiquiátrica preliminar que habilitó justamente a la jueza a que pueda convocarlo ese mismo viernes a la declaración indagatoria, que en estos momentos también está ampliando o debería ampliar, por lo menos para eso lo llamaron, en Comodoro Pi. Bien, sobre este tema, el perfil psiquiátrico de los dos, tanto de Sabac Montiel como de Brenda, estamos en vivo allí en Morón. Está Diego de Marco con un perito psiquiatra forense para hablar allí sobre qué nos puede decir con respecto al perfil psiquiátrico de estas dos personas. Diego de Marco. Claudio Rafael Herrera Milano nos va a ayudar un poco a ver o intentar entender. Doctor, bueno, ha escuchado a lo largo del noticiero los testimonios muy importantes del papá de la chica. ¿Qué perfil con los elementos que tenemos se puede decir que estamos hablando de estas dos personas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Categóricamente a esta altura del proceso ninguno, porque faltan muchas pruebas por producir, es muy prematuro emitir un juicio con certeza, pero no creo que escape a la media de las personalidades que cometen este tipo de hechos, que generalmente se engloban dentro de lo que son los trastornos de la personalidad. Hay alrededor de 10 subtipos, algunos que bordan más con no comprender lo que hacen en algunos momentos y otros que son más inocentes. Para poder hablarlo con más firmeza, obviamente faltan acá las pericias psicológicas y psiquiátricas, que son las que van a terminar de dirimir la cuestión si entendió y comprendió al momento del hecho. Por ahora, más que el marco del comentario de los padres o lo que se ve en los videos del momento del hecho o en las redes sociales, no hay. Así que las conjeturas que se pueden sacar al momento de hoy son esas. ¿Qué tipo de trastorno de la personalidad ve usted que nos puedas describir? No, trastorno de personalidad hay 10. ¿Dentro del cual se enmarcaría este sujeto? Es una pregunta bastante difícil sin conocerlo, pero hay un subgrupo que están los que son como más erráticos o distantes o tienen apariencias más retraídas, o todo este tema de los tatuajes y ciertos fanatismos, que son los más complejos a la hora de analizar, porque son los que con más facilidad cruzan de la neurosis, que es en el estado que estamos todos habitualmente, a la psicosis. La psicosis se entiende como una ruptura con la realidad. Pueden ser delirios, alucinaciones y demás. El tema es que eso es dinámico, pasa de la neurosis a la psicosis. Entonces hay que ver si encuadra dentro de ese tipo de trastornos, en ese momento, en qué fase estaba. Es muy complejo, hay que estudiarlo desde la óptica psicológica, psiquiátrica y fundamentalmente también hacer muchos exámenes clínicos y de imágenes para descartar patologías orgánicas. Y en ese, si nos ubicamos en ese caso, ¿es inimputable si hubiese cruzado ese marco? Depende, porque puede tener un diagnóstico que, digamos, sea dinámico, pero que en ese momento haya estado neurótico, por decirlo de alguna manera, que no esté en un brote. ¿Y hay forma de comprobarlo eso? Sí, es muy complejo, lleva mucho tiempo, muchas entrevistas, pero sí, se puede hacer. En psiquiatría es muy raro que un diagnóstico per se hable de una inimputabilidad, porque es dinámica la psiquiatría. El doctor Rafael Herrera Milano está escuchando. Doctor, buenas noches, Claudio Rigoli. ¿Los dos están en la misma situación, doctor? ¿O uno acompaña al otro, uno es el seguidor y el otro es como el líder? ¿Cómo ve esta pareja? Generalmente también lo que hay en este tipo de personalidades son perfiles psicopáticos y tienen cierto equilibrio compensatorio entre uno y otro. Para eso habría que analizar la personalidad, ¿no? Personalmente, y ver cuál es el que manda y cuál es el que complementa. Pero sí, yo creo que desde algún punto hacen sinergia para un fin común. No sé cuál será el que manda y cuál es el que sigue, pero yo creo que en cierta parte son una especie de equipo. Ahora, doctor, cuando usted, no sé si las ha visto, las entrevistas que él ha dado en televisión antes de que ocurriera todo esto, con sus posiciones políticas y demás, no parece una persona ni fuera de sí, ni que esté pasando por algún cuadro psiquiátrico. No, por eso sí hincapié justamente antes que no es algo fijo, es dinámico.
puede tener momentos en los que esté con plena lucidez y momentos en los que no. Les doy un ejemplo burdo. Una persona con un diagnóstico de esquizofrenia, que es un trastorno psiquiátrico grave, no es un sinónimo de inimputabilidad, de que no pueda comprender ni dirigir sus acciones, porque si esa persona está medicada, está compensada y está en lo que se conoce como intervalos lúcidos, es una persona que entiende y dirige. Por eso yo les explicaba que no hay un cuadro psiquiátrico que se homologue con que sea inimputable, salvo que hablemos de un retraso mental profundo, que claramente no es el caso. Claro, lo que se habló es de que en la causa había 2 informes, ¿no? Psiquiátricos. Uno que decía que era apto para declarar y por eso la jueza avanzó con la indagatoria el viernes pasado, y otro que hablaba de algunas ideas delirantes o relatos confusos. Esas fueron las palabras que usaron los peritos que en 2 equipos diferentes llegaron a esas conclusiones. Eso, por lo que usted está diciendo, es totalmente compatible con cualquier personalidad, se puede dar. Sí, lo que pasa es que ahí hay 2 conceptos a separar. Uno es el que está dentro del artículo 78 del Código Penal, que es cuando a una persona se le evalúa para ver si entendió lo que hizo y que se los va a juzgar por eso. Es un examen muy superficial, que es lo primero que pasó. Después pudo haber sido una ampliación, la verdad es que la desconozco, no la tengo, donde aparecen estos rasgos que usted me dice, delirantes y demás, que por ahí fue una psicóloga la que lo expresó y por eso ahora están haciendo hincapié en lo que yo les decía precedentemente. Hay que ver en ese momento cómo estaban. No es algo estático, es dinámico, ese es el concepto más importante. Bien. Entonces, puede ser que haya entendido lo que hizo y que está juzgado por eso, pero no sé si en ese momento comprendió. Y ahí toma peso lo que decía la psicóloga. Doctor, usted habló que hace referencia como que se trabaja en equipo en estos casos. El sentido común me lleva a pensar en el hecho de que si yo le digo a un amigo, o a mi pareja, o a mi novia, o a mi mujer, decirle, bueno, mira, voy a ir a atentar contra la vicepresidente de la Nación, y esa persona me sigue, si no está como formando un equipo, dice, estás loco, ¿qué vas a hacer? ¿No lo hagas o lo denuncia o hace algo para evitar eso en definitiva, ¿no? Por eso yo antes le hacía la aclaración de que muchas veces estos trastornos se acompañan de rasgos psicopáticos y generalmente los psicópatas, cuando conforman una pareja, se llama que la pareja es la complementaria del psicópata. De alguna manera le es funcional a ese psicópata y el psicópata a ella. Entonces, en ese entramado, de alguna manera articularía como para que esto se lleve a cabo. Es muy poco profesional darle un diagnóstico certero sin conocer la causa y sin conocer a los actores. Obviamente. Doctor, Pero a entendemos. grandes rasgos y con el marco teórico de la psiquiatría, esa es la situación. Entendemos que lo estamos exigiendo en respuestas que sin conocer el caso concreto no son tan sencillas. Yo querría que me hable un segundo sobre la mentira, porque ella aparece y busca aparecer. De hecho, ella va a un canal de televisión buscando aparecer para mentir. Y después vuelve a querer aparecer en un vivo de Instagram, sabiendo que ella había estado ahí, que había manipulado el arma, que sabía por lo menos algunas cosas que dijo no saber, las sabía. ¿Qué rol juega la mentira en la cabeza de alguien que sabía que estaba en todos esos lugares? Yo no sé si es tanto la mentira o es más, a ver, El vuelvo miedo. a reiterar que estamos en un terreno hipotético. Sí. No, yo no sé si es tanto la mentira o es más lo que se conoce como defensa aloplástica, que es muy común en las psicopatías, que quieren pasar de victimarios a víctimas. Y en ese proceso usan las herramientas que su caudal intelectual les permite para limpiar lo que hicieron y sienten que fue un error. ¿Me explico? Ok, Sí, claro. perfecto. Doctor, le quería preguntar sobre el deseo de trascender. Daba la sensación que él tenía ese deseo, 2 apariciones públicas en canales de televisión y después intentando cometer un hecho que lo hubiese dejado en la historia, claramente una historia aberrante, pero historia al fin. ¿Qué papel juega justamente este deseo también en la característica de estas personas? Vuelvo a lo mismo, se marca dentro de los trastornos de personalidad, pero hay que ver dentro de cuál, porque ahí está el componente psicótico, que es lo peligroso. Puede ser un trastorno histriónico de la personalidad, que lo único que busca es la centralidad, que no alcanzaría aparentemente para esto. Y si pensamos en los trastornos de personalidad más graves,
ya es mucho más complejo y hay muchas cosas más para evaluar, porque por ahí ni siquiera entendió lo que hizo o creyó que hizo una cosa y en realidad hizo otra. Es muy difícil, hay muchas variables, es muy dinámico y hay muchos estudios que producir para poder anclarse en algo. Hoy por hoy no hay nada. Lo que ustedes hacen referencia de que decían que estaba apto para declarar es algo muy superficial, que se hace de rutina, y el examen en profundidad, que son las pericias oficiales, psicológicas y psiquiátricas, que a veces se hacen en conjunto y a veces por separado, se acompañan incluso de estudios médicos. Por ejemplo, otra hipótesis, puede ser que a esta persona le hagan una tomografía computada, que es un examen de rutina, y le encuentren un tumor en una zona determinada del cerebro que le inhibe frenar los impulsos. Es inimputable. Pero todo eso falta tiempo para que se descarte o se confirme. Entonces ahora el abanico es gigantesco. Si ustedes me preguntan a mí, yo me aventuro a decir que está dentro de lo que son los trastornos de la personalidad. Ahí adentro hay 10. Hay que ir achicando el abanico a medida que el tiempo procesal avance. Doctor